¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una especie de toque mágico donde todo lo que desean se materializa casi sin esfuerzo? No es suerte, ni casualidad, ni un privilegio reservado para unos pocos. Es el poder oculto detrás de las palabras que pronuncian, esas que actúan como códigos vibracionales capaces de abrir las puertas de una realidad diferente. Jacobo Greenberg, un investigador que desentrañó los misterios de la mente y el universo, descubrió que el lenguaje es mucho más que comunicación. Es una herramienta poderosa para moldear la realidad. En este video, vas a descubrir 5 palabras específicas que activan el poder de la manifestación inmediata. No se trata de frases motivacionales sin fundamento, sino de términos que, cuando se pronuncian con intención, conectan tu mente con el campo universal de posibilidades infinitas. Palabras que, usadas correctamente, pueden cambiar tu percepción, tus emociones y, en consecuencia, tu vida. Y lo mejor es que no necesitas experiencia previa ni largas horas de práctica. Solo comprender cómo estas 5 palabras influyen en tu energía y aplicarlas con conciencia en tu día a día. Pero cuidado, así como ciertas palabras abren puertas hacia la abundancia y la plenitud, otras, dichas de manera inconsciente, pueden bloquear tu progreso sin que te des cuenta. Por eso, te voy a mostrar no solo cuáles son esas 5 palabras, sino cómo usarlas de forma precisa para alinear tu frecuencia con tus deseos. Prepárate para descubrir el poder de tu propio lenguaje y aprender cómo una simple palabra puede marcar la diferencia entre una vida estancada y una vida en expansión. ¿Estás listo para activar el verdadero poder de tu mente? Entonces, quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender aquí puede transformar, de una vez por todas, tu manera de manifestar tus sueños. 1. Las palabras como códigos vibracionales. El secreto oculto de la manifestación. Las palabras no son meros sonidos al azar, son códigos vibracionales que influyen directamente en la realidad que cada persona experimenta. Jacobo Greenberg, un estudioso incansable de la mente humana, descubrió que el lenguaje no solo describe el mundo, sino que actúa como un puente entre lo interno y lo externo. Cada palabra pronunciada tiene una frecuencia específica que impacta el campo de conciencia universal, provocando reacciones sutiles pero poderosas. Por ejemplo, alguien que repite constantemente "no puedo" condiciona su percepción a la dificultad, cerrando puertas que ni siquiera sabe que existen. La vibración de las palabras opera como una sintonía que conecta a la persona con las experiencias que resuenan con esa frecuencia. Quien dice "soy capaz" o "lo lograré", activa una energía que impulsa el proceso de manifestación. Esta no es una idea abstracta, sino una realidad que se refleja en estudios de neurociencia, que evidencian cómo el cerebro responde a afirmaciones positivas. Imagine a un deportista que, antes de una competencia, repite con determinación: "tengo el poder de ganar". Esa certeza no solo fortalece su confianza, sino que prepara su mente y cuerpo para un rendimiento superior. La carga emocional que acompaña a las palabras es el verdadero motor de su poder. No basta con afirmar algo de manera mecánica, es imprescindible sentirlo profundamente. Cuando alguien dice "estoy agradecido" desde el corazón, su vibración se alinea con una frecuencia de plenitud que el universo reconoce y responde. Un ejercicio sencillo para experimentar esto es escribir, cada noche, 3 cosas por las cuales sentirse agradecido, permitiendo que la emoción genuina fluya durante el proceso. Pero el poder del lenguaje no se detiene en las palabras expresadas en voz alta. Incluso los pensamientos silenciosos generan una resonancia que se proyecta en el campo cuántico. Ser conscientes de lo que pensamos y decimos es un acto de responsabilidad sobre nuestra propia realidad, porque al final, lo que sembramos en nuestra mente con palabras y emociones es lo que inevitablemente cosechamos en nuestra vida. 2. El campo de conciencia universal y el lenguaje de la creación. La mente humana no es solo una receptora pasiva de información, es una fuerza activa capaz de moldear la realidad a través de la interacción con el campo de conciencia universal. Este campo, según las investigaciones de Jacobo Greenberg, actúa como una red invisible que conecta todo lo existente. Las palabras, al ser pronunciadas con intención, operan como comandos que resuenan en ese vasto campo.
Por eso quien comprende este mecanismo no ve el lenguaje como una herramienta trivial, sino como una llave poderosa que puede abrir posibilidades insospechadas. El proceso no ocurre únicamente a través de las palabras habladas, sino también mediante pensamientos cargados de significado. La mente no se limita a observar el mundo externo, lo construye al interpretarlo a través del lenguaje. Imagine a una persona que, al despertar, repite mentalmente: «Hoy es un día lleno de oportunidades». Esa frase, impregnada de convicción, alinea su percepción con experiencias positivas, activando una actitud receptiva hacia situaciones favorables que de otro modo pasarían desapercibidas. El campo neuronal, identificado por Greenberg como el intermediario entre la mente individual y el campo universal, es el puente entre lo tangible y lo intangible. Cada palabra, al ser pronunciada, genera una señal que impacta directamente en este campo. Por eso, las tradiciones ancestrales siempre han otorgado un papel fundamental a los mantras, oraciones y afirmaciones. Por ejemplo, en prácticas como el Ho'oponopono hawaiano, repetir frases como «lo siento, perdóname, gracias, te amo», es una forma de armonizar energéticamente las circunstancias externas. Comprender este principio invita a reflexionar sobre la calidad de nuestras palabras diarias. No se trata de un ejercicio esotérico, sino de una aplicación práctica del poder de la intención. Si la mente es capaz de dar forma a la realidad, entonces el lenguaje que empleamos se convierte en la herramienta esencial para crear una vida alineada con nuestros deseos más profundos. Y es justamente esa conexión entre palabra y emoción lo que transforma una simple frase en una poderosa manifestación. 3. Palabras y emociones, la combinación que transforma pensamientos en realidad. La manifestación no ocurre simplemente por pronunciar palabras. El verdadero poder reside en la emoción que las acompaña. El universo no responde a frases vacías, sino a la vibración emocional que emitimos ao expresarlas. Si alguien repite «soy exitoso» con incredulidad, su mente subconsciente detecta esa disonancia y neutraliza la afirmación. En cambio, cuando se dice con convicción y una sensación genuina de logro, la frecuencia emitida cambia, alineándose con las experiencias de éxito. La emoción actúa como el combustible que impulsa la energía detrás de cada palabra. Estudios en neurociencia han demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una intensamente visualizada con emociones vívidas. Por ejemplo, un actor que se prepara para un papel suele sumergirse completamente en la emoción del personaje. Esa inmersión no solo mejora su actuación, sino que activa patrones neuronales asociados a esa vivencia, consolidando la creencia interna. La clave está en conectar las palabras con sentimientos auténticos. No basta con afirmar «tengo abundancia» mientras se experimenta miedo o inseguridad. Una técnica efectiva es rememorar un momento en que se sintió satisfacción y plenitud, anclando esa emoción a la afirmación. Si, por ejemplo, alguien recuerda la alegría de un logro pasado, puede usar esa emoción para reforzar frases como «mi vida está llena de posibilidades». Hablar con intención emocional es como enviar una señal clara al universo. Las palabras pronunciadas sin emoción son como una radio mal sintonizada. El mensaje se pierde en el ruido. Por eso, al usar afirmaciones, es fundamental detenerse por algunos segundos, respirar profundamente y sentir la verdad de lo que se dice. Esa conexión interna es lo que convierte simples palabras en una poderosa herramienta de creación consciente. 4. Yo soy. El comando definitivo de creación. Entre todas las palabras que un ser humano puede pronunciar, pocas tienen tanto poder como yo soy. Esta expresión no es solo una afirmación, es un decreto que define la identidad y con ella, la realidad que se manifiesta. Cuando alguien dice yo soy capaz, está emitiendo una orden directa al universo, estableciendo una vibración que atrae experiencias coherentes con esa declaración. Por el contrario, afirmaciones negativas, como yo soy un fracaso, si se repiten con frecuencia, programan el subconsciente para crear obstáculos y limitaciones. El poder de yo soy radica en su conexión directa con el sentido de existencia. Desde tiempos ancestrales, esta frase ha sido utilizada en enseñanzas espirituales como una expresión de fuerza creadora. En textos sagrados se la menciona como la afirmación primordial de la conciencia divina.
Al decir yo soy, la persona no solo describe algo, declara una verdad que, al ser sentida profundamente, se convierte en una realidad tangible. Por eso, es crucial usar esta frase con responsabilidad y claridad. Reprogramar la mente con afirmaciones basadas en yo soy puede transformar la percepción de uno mismo y, por consecuencia, los resultados externos. Por ejemplo, alguien que busca mejorar su confianza puede empezar su día repitiendo: yo soy seguro de mí mismo y confío en mis capacidades. Es importante hacerlo frente a un espejo, mirando directamente a los propios ojos para reforzar la conexión entre palabra, emoción y autoconcepto. La elección de las palabras que siguen a yo soy determina el rumbo de la realidad personal. Cada vez que se utiliza esta frase, se está plantando una semilla en el campo de la conciencia. Si se elige decir yo soy fuerte, esa semilla crecerá, nutriéndose de las acciones y pensamientos alineados con esa afirmación. Por eso, quienes comprenden el poder de esta expresión, la convierten en un hábito diario, usándola para construir una identidad que refleje la vida que desean vivir. 5. Gratitud. El imán de la abundancia. La gratitud no es solo un sentimiento agradable, es una fuerza vibracional que magnetiza las circunstancias adecuadas hacia la vida de quien la practica. Cuando alguien expresa gratitud, su frecuencia energética se alinea con la abundancia. No importa si se agradece por algo que aún no ha ocurrido, porque el subconsciente acepta esa emoción como una realidad presente y prepara el terreno para su manifestación. Por eso, quienes desean atraer prosperidad encuentran en la gratitud un poderoso punto de partida. La ciencia ha comenzado a respaldar lo que las tradiciones espirituales enseñan desde hace siglos. Estudios de neurociencia han demostrado que el cerebro, al practicar la gratitud, activa regiones asociadas al bienestar y la confianza. Por ejemplo, escribir cada noche 5 razones por las que se siente agradecimiento ayuda a reprogramar el sistema de activación reticular, esa red neuronal que filtra la realidad y permite identificar más oportunidades y experiencias positivas. Pero la gratitud va más allá de agradecer lo que ya se tiene. Es también una herramienta para atraer lo que se desea. Cuando alguien dice, gracias por la salud perfecta que fluye en mi cuerpo, aunque todavía esté lidiando con algún malestar, está enviando una señal clara de confianza y apertura al campo cuántico. Este simple hábito, cuando se acompaña de una emoción auténtica, actúa como una invitación para que la realidad se alinee con esa expectativa. Cultivar la gratitud no requiere grandes gestos, actos sencillos, como agradecer mentalmente al despertar, decir gracias antes de cada comida o mantener un diario de gratitud, pueden generar cambios profundos. Quien incorpora esta práctica a su vida cotidiana, pronto descubre que la abundancia no es un golpe de suerte, sino el resultado de una vibración coherente con el sentimiento de estar, sinceramente, agradecido. 6. Ahora, el poder del tiempo presente. El momento presente es el único punto donde la vida realmente sucede. Sin embargo, muchas personas viven atrapadas entre la nostalgia del pasado y la ansiedad por el futuro, desconectándose del verdadero poder de la manifestación, el ahora. La palabra ahora es una invitación para anclar la atención en el instante presente, donde la energía creadora se concentra y las intenciones encuentran su fuerza más pura. Al decir ahora, la mente abandona la dispersión y regresa al único terreno fértil para sembrar nuevos resultados. La mente humana tiende a divagar, pero puede ser entrenada para regresar al presente mediante el uso consciente de esta palabra. Por ejemplo, al enfrentarse a un desafío, repetir, ahora elijo mantener la calma, ayuda a redirigir la atención hacia la solución, en lugar de alimentar el temor. Esta práctica, cuando se realiza con constancia, no solo modifica el estado emocional, sino que también impacta la biología, reduciendo los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Vivir en el presente no significa ignorar o renegar del futuro, sino traer al momento actual la energía de lo que se desea experimentar. Quien desea prosperidad, por ejemplo, puede afirmarse con convicción: ahora vivo en abundancia y me abro a recibir más. Este ejercicio no es un juego de palabras vacío, sino una forma de comunicarle al subconsciente que esa realidad ya existe, activando comportamientos y actitudes alineadas con ese propósito.
Existen prácticas sencillas que ayudan a anclar la mente en el presente. Respirar conscientemente, observar el entorno con plena atención o utilizar afirmaciones que incluyan la palabra ahora son técnicas accesibles y poderosas, porque cuando se comprende que el poder de la creación reside en este instante, cada palabra pronunciada en el momento presente se convierte en una semilla con potencial ilimitado. 7. Merezco, reprogramando el subconsciente para aceptar la abundancia. La palabra merezco tiene el poder de abrir las puertas de la abundancia o de cerrarlas, dependiendo de cómo se utilice. Durante años, muchas personas conviven con creencias limitantes que les hacen pensar que no son dignas de éxito, felicidad o prosperidad. Este sentimiento de indignidad, a menudo arraigado en la infancia, actúa como una barrera invisible que obstaculiza el flujo natural de la manifestación. Sin embargo, al afirmar con convicción, merezco lo mejor que el universo tiene para ofrecer, se inicia un proceso profundo de reprogramación mental. El subconsciente no cuestiona, simplemente obedece las instrucciones que recibe de manera repetida y cargada de emoción. Por eso, al pronunciar merezco, la mente comienza a desmantelar antiguos patrones de autosabotaje y a reemplazarlos por una sensación genuina de dignidad. Un ejercicio sencillo consiste en escribir esta palabra en una tarjeta y colocarla en un lugar visible, como el espejo del baño. Repetirla en voz alta cada día, mientras se mantiene contacto visual con el propio reflejo, refuerza la creencia interna de merecimiento. La falta de merecimiento suele manifestarse en pequeños gestos cotidianos, como rechazar un cumplido o sentirse incómodo al recibir un regalo. Para romper este ciclo, es fundamental practicar la aceptación consciente. Por ejemplo, si alguien ofrece un elogio, en lugar de minimizarlo, se puede responder, gracias, lo merezco. Esta simple declaración envía una señal clara al subconsciente de que se está preparado para recibir lo bueno que la vida tiene reservado. Quienes comprenden el impacto de esta palabra en su realidad la emplean con intención y cuidado. Saben que reconocer el propio merecimiento no es un acto de arrogancia, sino una expresión de autovaloración. Al repetir afirmaciones como merezco una vida plena, abundante y feliz, la mente subconsciente asume esa instrucción como una verdad y comienza a alinear pensamientos, emociones y conductas para hacerla realidad. 8. Confío. La clave final para desbloquear el flujo de la vida. La confianza es el puente que conecta la intención con la manifestación. Al decir confío, no se trata de un acto de resignación, sino de una declaración consciente de que el proceso está en marcha, incluso cuando no se ven resultados inmediatos. La impaciencia y la duda actúan como obstáculos que interrumpen el flujo natural de la creación. Por eso, quienes logran manifestar con mayor facilidad son aquellos que, después de sembrar su intención, sueltan el control y permiten que el universo haga su parte. El desapego es la prueba máxima de confianza. Alguien que planta una semilla no la desentierra todos los días para verificar su crecimiento. Sabe que, bajo la superficie, el proceso acontece silenciosamente. De la misma manera, al afirmar confío en que el universo orquesta todo a mi favor, se libera la necesidad de forzar los resultados y se establece una vibración de certeza. Esta actitud no es pasiva, al contrario, impulsa a actuar con serenidad y enfoque, sabiendo que cada paso dado tiene respaldo energético. La mente humana, acostumbrada a controlar y anticipar, suele resistirse a soltar el comando. Sin embargo, al comprender que el exceso de control genera tensión y bloquea el flujo natural, se abre espacio para el verdadero poder de la confianza. Por ejemplo, alguien que busca nuevas oportunidades laborales puede repetir: confío en que el puesto adecuado llega a mí en el momento perfecto. Esa certeza no solo relaja el sistema nervioso, sino que también agudiza la percepción para identificar posibilidades que antes pasaban desapercibidas. Confiar no significa cruzar los brazos y esperar milagros, sino actuar con la seguridad de que el universo responde a las emociones y pensamientos alineados. Las palabras confío y acción caminan juntas. Una nutre la certeza interna, mientras la otra movimenta a persona en dirección a sus objetivos.
Cuando se pronuncia esta palabra con convicción, se libera la ansiedad, se fortalece la paciencia y se permite que la vida fluya con más ligereza y naturalidad. 9. Palabras y frecuencia. El secreto que Greenberg reveló sobre el impacto vibracional. Jacobo Greenberg dedicó su vida a investigar la relación entre la mente, la conciencia y la realidad. En sus estudios, descubrió que las palabras, más allá de su significado convencional, emiten frecuencias que afectan directamente el campo de conciencia universal. Cada sonido, cada entonación, genera una vibración que puede armonizar o desestabilizar el entorno energético de una persona. Por eso, las palabras no son inocentes, son impulsos que, al ser repetidos, dejan una huella en la estructura sutil de la realidad. El impacto vibracional de las palabras se percibe en la vida cotidiana, incluso sin que las personas sean conscientes de ello. Por ejemplo, alguien que repite frases como «esto es difícil» o «nunca lo lograré», envía continuamente señales de resistencia al campo cuántico. Con el tiempo, esas afirmaciones no solo moldean las circunstancias externas, sino que reconfiguran la percepción interna, haciendo que los desafíos parezcan aún más complejos. Por otro lado, palabras como «puedo», «lograré» o «confío» ajustan la frecuencia personal a un estado de posibilidades abiertas. La repetición consciente es una herramienta poderosa para influenciar esta frecuencia. Greenberg observó que las palabras, cuando se repiten con intención y emoción, actúan como comandos que orientan la realidad hacia un resultado específico. Por eso, prácticas como los mantras o las afirmaciones diarias no son simples ejercicios mentales. Son procesos que reprograman el subconsciente y sincronizan la mente con el campo universal. Por ejemplo, repetir cada mañana, «soy merecedor de una vida plena y abundante», crea un patrón vibracional que atrae experiencias alineadas con esa declaración. Pero no se trata únicamente de repetir palabras de manera automática. La emoción, el tono y la convicción con que se pronuncian son fundamentales para activar su potencial vibracional. Una palabra dicha con entusiasmo tiene un impacto mucho mayor que una repetida de forma mecánica. Al comprender este principio, es posible utilizar el poder de las palabras como una brújula que orienta la mente hacia aquello que se desea manifestar. 10. Afirmaciones con las 5 palabras mágicas. Cómo construir frases poderosas. Las afirmaciones no son solo frases motivadoras, son comandos que el subconsciente interpreta como instrucciones para organizar la realidad. Al combinar las 5 palabras mágicas, yo soy, gratitud, ahora, merezco y confío, se crea una estructura vibracional potente que impulsa el proceso de manifestación. Estas palabras, cuando se pronuncian con intención y emoción, se convierten en anclas que sintonizan la mente con el campo de conciencia universal. Pero, ¿cómo construir afirmaciones que realmente funcionen? El primer paso es emplear estas palabras en tiempo presente, pues el subconsciente no entiende conceptos abstractos de pasado o futuro. Por ejemplo, afirmar «ahora vivo en armonía y gratitud» establece una conexión inmediata con esa sensación, mientras que decir «algún día tendré paz» solo refuerza la distancia entre el deseo y la realidad. Incluir siempre una emoción clara y positiva es esencial, ya que es esa carga emocional la que energiza la afirmación y la proyecta hacia el campo universal. Una técnica práctica consiste en formar afirmaciones que integren al menos 2 de estas palabras clave. Por ejemplo, yo soy merecedor de abundancia y confío en que llega a mí ahora una identidad, merecimiento, confianza y presencia, creando una estructura vibracional sólida. Repetir esta frase por las mañanas, al despertar o por las noches, antes de dormir, permite que el subconsciente la asimile de manera más efectiva, ya que durante estos momentos la mente se encuentra en un estado receptivo. Hablar en voz alta es otro factor que potencia el impacto de las afirmaciones. El sonido de la propia voz genera una resonancia que refuerza la creencia interna. Quien desea experimentar resultados más rápidos puede acompañar la práctica con una postura corporal firme y una expresión facial que refleje seguridad. Porque no se trata solo de decir las palabras, sino de sentirlas con cada célula del cuerpo. 11. El papel del silencio entre las palabras. Cuando la pausa es parte de la manifestación.
El silencio, a menudo subestimado, es un componente esencial en el proceso de manifestación. Entre una palabra y otra, existe un espacio que permite la integración vibracional. Al igual que una melodía necesita pausas para ser armoniosa, las afirmaciones requieren momentos de quietud para que su resonancia penetre en el subconsciente. Quien comprende este principio no solo pronuncia las palabras mágicas, sino que también respeta el silencio que las rodea, permitiendo que su energía se asiente y actúe en el campo cuántico. Este fenómeno puede observarse en prácticas ancestrales, como la meditación y el uso de mantras. En tradiciones orientales, los sonidos sagrados se entonan de manera pausada, permitiendo que el silencio posterior amplifique su impacto. Por ejemplo, al decir "yo soy paz" y luego hacer una pausa, se le otorga a esa afirmación la oportunidad de expandirse y encontrar eco en el campo universal. Es en esa pausa donde la mente deja de analizar y simplemente acepta lo declarado. Incorporar el silencio en las afirmaciones cotidianas es sencillo, pero requiere práctica. Una técnica efectiva consiste en inhalar profundamente después de cada frase, permitiendo que la emoción asociada a las palabras impregne el cuerpo. Por ejemplo, alguien que afirma "confío en el proceso de la vida" puede hacer una pausa, respirar y sentir la tranquilidad de esa declaración antes de continuar. Este ejercicio no solo refuerza la creencia interna, sino que también ayuda a reducir la ansiedad y fortalecer la concentración. El silencio no es vacío, es el espacio donde la energía se reorganiza en respuesta a las intenciones emitidas. Al hablar con demasiada rapidez o de manera automática, se diluye el poder vibracional de las palabras. Por eso, al practicar afirmaciones, es fundamental dar tiempo para que cada frase se asiente. Así, la pausa se convierte en un acto consciente de confianza, una señal clara al universo de que la intención fue plantada y ahora está lista para germinar. 12. Las palabras y el subconsciente, lo que la mente acepta, el universo manifiesta. El subconsciente es como una tierra fértil que, sin cuestionar, acepta las semillas que se plantan a través de palabras y pensamientos. Lo que repetimos, consciente o inconscientemente, se convierte en una programación interna que moldea nuestra percepción y, en consecuencia, nuestra realidad. Por eso, quien comprende el poder de las palabras en el subconsciente, asume la responsabilidad de hablar con cuidado, sabiendo que cada afirmación es una orden que la mente se encargará de ejecutar. Este mecanismo se explica a través de la plasticidad cerebral. El cerebro crea conexiones neuronales más fuertes alrededor de aquello que recibe atención constante. Si alguien repite frases como "no puedo" o "es muy difícil", el subconsciente refuerza esa percepción, dificultando cualquier intento de superación. Por el contrario, al usar afirmaciones positivas como "soy capaz" o "merezco lo mejor", se activan redes neuronales que facilitan comportamientos y actitudes alineados con esas declaraciones. La mente subconsciente no distingue entre realidad y ficción, simplemente responde a lo que se le comunica con suficiente intensidad emocional. Por eso, imaginar una situación deseada mientras se utilizan las palabras mágicas aumenta significativamente su eficacia. Por ejemplo, una persona que busca mejorar su situación financiera puede cerrar los ojos, visualizar una vida próspera y afirmar con convicción: "Ahora vivo en abundancia y confío en el flujo ilimitado del universo". Esta combinación de imagen mental, emoción y palabra actúa como una señal clara para el subconsciente. Reprogramar creencias limitantes requiere constancia, pero no es un proceso complejo. La repetición diaria de afirmaciones, especialmente al despertar y antes de dormir, es una de las estrategias más efectivas. Estos momentos son cruciales, ya que la mente se encuentra en un estado receptivo, con ondas cerebrales que favorecen la absorción de nueva información. Así, al hablarle al subconsciente con las palabras adecuadas, se abre la puerta a una realidad donde lo que parecía imposible se convierte en una experiencia tangible. 13. La práctica de la manifestación consciente. Diciendo las palabras con intención diaria. Manifestar de manera consciente no es un evento puntual, sino una práctica diaria que requiere intención, claridad y consistencia. Las palabras, al igual que las semillas, necesitan ser regadas con atención y cuidado para florecer. Quien incorpora las 5 palabras mágicas en su rutina diaria, establece una comunicación directa y constante
con el campo de conciencia universal, facilitando la materialización de sus deseos. Pero para que esta práctica sea efectiva, es fundamental que no se convierta en un mero ritual mecánico, sino en un acto cargado de presencia y emoción genuina. El momento en que se pronuncian las palabras influye directamente en su impacto. Por las mañanas, al despertar, el cerebro aún permanece en un estado de ondas alfa, lo que permite que el subconsciente absorba las afirmaciones con mayor facilidad. Repetir frases como «yo soy capaz», «merezco abundancia» o «confío en el proceso» al levantarse, establece el tono energético del día. Por las noches, antes de dormir, este mismo hábito ayuda a que las instrucciones dadas al subconsciente sigan trabajando mientras el cuerpo descansa. Sin embargo, la práctica no debe limitarse a esos momentos. Durante el día, pequeños recordatorios de las palabras mágicas pueden marcar una gran diferencia. Por ejemplo, al enfrentar una situación desafiante, detenerse y afirmar con calma: «Ahora elijo actuar con sabiduría», ayuda a retomar el control emocional y a responder desde una posición de equilibrio. Colocar notas en lugares visibles o configurar recordatorios en el teléfono con afirmaciones relevantes es una estrategia sencilla pero efectiva. La intención es el ingrediente que potencia todo el proceso. No basta con repetir frases de manera automática. Es necesario sentir su verdad en el momento presente. Al hacerlo, las palabras dejan de ser sonidos vacíos y se convierten en comandos energéticos que el universo reconoce y responde. Con el tiempo, esta práctica se transforma en una forma de vivir, donde cada palabra dicha es una semilla plantada en la realidad que se desea cosechar. 14. El peligro de las palabras automáticas. Cuidado con lo que repites sin darte cuenta. Las palabras que se dicen de manera automática, sin reflexión ni intención, pueden convertirse en trampas silenciosas que sabotean el proceso de manifestación. El subconsciente no distingue entre una afirmación casual y una declaración consciente. Simplemente registra lo que se repite con frecuencia y lo toma como una instrucción. Por eso frases como «no tengo suerte», «siempre fallo» o «esto es imposible», aunque parezcan inofensivas, actúan como comandos que restringen las oportunidades y perpetúan situaciones indeseadas. Este fenómeno se debe al principio de coherencia entre pensamiento, palabra y emoción. Cuando alguien dice repetidamente que todo le sale mal, su mente empieza a buscar de manera inconsciente evidencias que confirmen esa afirmación. Así, pequeños contratiempos cotidianos se magnifican, mientras que las oportunidades pasan desapercibidas. Por eso, es crucial prestar atención al lenguaje habitual y corregir, en el momento, cualquier expresión que refuerce una vibración negativa. Reemplazar las frases automáticas por afirmaciones conscientes es un ejercicio que requiere atención, pero que ofrece resultados significativos. Por ejemplo, en lugar de decir «no puedo hacerlo», es más efectivo afirmar «estoy aprendiendo a hacerlo cada día mejor». Este cambio sutil modifica la percepción interna y abre espacio para nuevas posibilidades. Para facilitar este proceso, se puede llevar un registro escrito durante una semana, anotando las frases negativas que surgen de manera espontánea y luego reformulándolas en positivo. Ser consciente de las palabras automáticas también implica observar el lenguaje que se emplea al hablar de otras personas o situaciones externas. Quien acostumbra a criticar o a expresar quejas, sin notarlo, se sintoniza con una frecuencia de insatisfacción que acaba reflejándose en su propia vida. Por eso, las palabras no deben usarse a la ligera. Cada vez que se pronuncian, están moldeando la realidad, incluso cuando parecen insignificantes. 15. Las palabras y el flujo universal. El poder de alinearse con la vibración correcta. El universo no responde a lo que una persona desea, sino a lo que realmente vibra. Las palabras, al ser pronunciadas, generan una frecuencia que actúa como un imán, atrayendo experiencias afines a esa vibración. Por eso, quien quiere manifestar abundancia, pero pasa el día repitiendo frases de escasez, envía señales contradictorias al campo cuántico. Alinear las palabras con la vibración correcta no es un simple juego semántico, sino una práctica fundamental para crear una realidad en armonía con lo que se anhela.
Esta alineación depende de la coherencia entre pensamiento, emoción y palabra. No basta con decir «soy próspero», si, internamente, domina el miedo a perder dinero. El subconsciente percibe esa disonancia y prioriza la emoción negativa sobre la afirmación verbal. Por eso, el primer paso para ajustar la frecuencia es identificar y transformar las creencias subyacentes que contradicen el mensaje que se desea emitir. Técnicas como la escritura reflexiva o la meditación guiada ayudan a detectar y reemplazar esas ideas limitantes. Una herramienta práctica para sintonizar con la vibración adecuada es la visualización activa. Al pronunciar afirmaciones que incluyan las 5 palabras mágicas, es importante imaginar vívidamente el escenario deseado. Por ejemplo, si alguien dice, «Ahora confío en que la vida me brinda lo mejor», debe visualizar situaciones concretas que representen esa realidad, una conversación exitosa, un logro alcanzado, una sensación de plenitud. Esa imagen mental, sumada a la emoción y las palabras, forma un trípode vibracional poderoso. Alinearse con el flujo universal no es un acto puntual, sino un estilo de vida. Implica hablar, pensar y actuar desde la certeza de que la realidad se ajusta a la frecuencia emitida. Quien comprende este principio no teme a las circunstancias externas, porque sabe que el verdadero poder está en el interior. Así, cada palabra se convierte en una herramienta de creación, cada emoción en un impulso, y cada acción en una confirmación de que el universo responde a quienes hablan con intención, confianza y gratitud. Si te ha resultado valiosa esta información, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Juntos, podemos seguir explorando las herramientas que te ayudarán a crear una vida más consciente, próspera y alineada con tus verdaderos deseos. ¿Estás listo para hablar tu nueva realidad hacia la existencia? Entonces, empieza hoy.